La lluvia azotaba la noche de noviembre como cristales rotos. Las botas de Andrés Martínez crujían sobre la gravilla manchada de aceite. La linterna maltrecha de su difunta esposa, Lucía, cortaba la oscuridad que envolvía su destartalado taller. El haz de luz se congeló sobre dos figuras colapsadas junto a un contenedor oxidado. Una mujer se acurrucaba alrededor de un niño tembloroso. Sus ropas caras estaban hechas trizas y empapadas de lodo. La sangre le chorreaba del labio partido, brillando como una advertencia carmesí bajo la luz. Las zapatillas del niño, de miles de pesos, gritaban riqueza incluso entre la mugre y el terror. El pulso de Andrés se aceleró. La gente rica no acababa sangrando en callejones oscuros en Villa Cruz, Texas. Al acercarse, la cabeza de la mujer se alzó, sus ojos salvajes, con el pánico crudo de alguien que huye del mismísimo infierno. ¿Se encuentra bien? La voz de Andrés rompió el silencio. Pero la mujer solo apretó más fuerte al niño contra su pecho y susurró con desesperación. «Por favor, solo una noche». Las manos callosas de Andrés se estabilizaron mientras se arrodillaba a su lado, reconociendo la mirada de alguien que lo había perdido todo. La había visto en su propio espejo hacía 2 años, cuando el cáncer finalmente venció a Lucía. La mujer se estremeció cuando él se movió, pero algo en su rostro curtido debió convencerla de que no era una amenaza. Su chaqueta de diseñador colgaba deshecha, revelando moretones en tonos púrpura y amarillo que decoraban sus brazos. El niño no debía tener más de 8 años, con el cabello oscuro, enmarañado por la lluvia y el miedo, aferrado a un elefante de peluche como si fuera su único ancla a la seguridad. «Soy Andrés», dijo suavemente, como Lucía solía hablarle a animales asustados. «Este es mi taller, están a salvo aquí». Los hombros de la mujer se hundieron con tal alivio que pareció venirse abajo por completo. Abrió la boca para hablar, pero la cerró de nuevo, como si las palabras fueran peligrosas. En su lugar, logró decir 2 sílabas que cambiarían todo. «Isabel». El niño se asomó tímidamente desde detrás del elefante y susurró. «Leo». Andrés notó el temblor en la mano de Isabel al acariciar el cabello de su hijo, y cómo sus ojos saltaban de sombra en sombra, más allá del alcance de la linterna. 20 minutos después, Andrés los había acomodado en la pequeña oficina sobre su taller, envueltos en mantas viejas que olían a aceite y recuerdos. Isabel se sentó en el viejo sofá que Lucía insistió en conservar, aunque no combinaba con nada. Su hijo dormía acurrucado a su lado, mientras ella observaba la ventana empañada por la lluvia, como si esperara ver monstruos surgir tras el cristal. Andrés le ofreció 2 tazas de café y notó cómo le temblaban las manos a Isabel al tomar la suya. La bebía como si no hubiera sentido calor en días. «Mañana nos iremos», dijo apenas en un susurro. «Prometo que no causaremos problemas». Pero cuando Andrés miró el rostro tranquilo del pequeño Leo y los ojos atormentados de Isabel, pensó en Sofía, dormida en su casa a 50 metros. Pensó en cómo reaccionaría al saber que él había rechazado a un niño necesitado. La voz de Lucía resonó en su memoria, recordándole una y otra vez que su taller era lo suficientemente grande para cualquiera que necesitara refugio. Tocó la linterna que llevaba en el bolsillo, el único objeto de ella que aún no podía guardar, y tomó una decisión que iba a desmoronar todo lo que creía saber del mundo. La mañana siguiente llegó gris e implacable, pero la fiebre de Leo subió antes de que Isabel pudiera siquiera pensar en irse. Andrés la encontró paseando por la pequeña oficina, presionando la palma de su mano contra la frente ardiente de su hijo, que temblaba bajo todas las mantas disponibles. Su compostura se rompió como el hielo bajo presión, revelando el terror de una madre que trascendía toda clase social o circunstancia. Cuando Andrés sugirió que se quedaran hasta que Leo mejorara, el alivio de Isabel fue tan crudo que dolía presenciarlo. Asintió sin decir palabra, las lágrimas abriéndose paso entre la fatiga. «Solo unos días», murmuró, sabiendo ya que era una mentira que ambos necesitaban creer.
Andrés llamó a su vecina, la señora Ramírez, para que cuidara a Sofía, y luego se dirigió a la farmacia por medicinas para reducir la fiebre de Leo. Al regresar, encontró a Isabel arrodillada junto a la improvisada cama de su hijo, tarareando una nana que sonaba a dinero, privilegios y corazón roto envueltos en una sola melodía. Cuando ella lo miró, por primera vez desde que la encontró, casi sonrió. Era apenas perceptible, tan frágil como el vidrio hilado, pero transformó por completo su rostro. Esa tarde, mientras Leo dormía intranquilo, Isabel insistió en ayudar en el taller. Andrés protestó. Era su invitada, estaba herida, lidiando con un hijo enfermo, pero ella ya había encontrado su sistema de archivo, un desastre, y estaba ordenando facturas con la eficiencia de alguien que ya había hecho eso antes. Sus movimientos eran precisos, profesionales, nada que ver con la mujer desesperada que él conoció junto al basurero. Reorganizó sus citas, encontró 3 errores de facturación que le habrían costado cientos de pesos, e incluso logró que su antigua computadora funcionara mejor que en años. «Sabes bastante de negocios», comentó Andrés mientras apretaba las tuercas del sedán de la señora Gutiérrez. Isabel se detuvo un segundo, un destello de orgullo, o quizás arrepentimiento cruzó por su rostro. «Trabajé en una oficina», dijo con cuidado, como quien confiesa tener una enfermedad terminal. La respuesta se sentía ensayada, incompleta, pero Andrés ya había aprendido a no presionar. Todos en Villacruz tenían historias que no contaban, heridas que no mostraban. Él asintió y volvió a su trabajo, fingiendo no notar cómo los ojos de Isabel seguían desviándose hacia la ventana, como si esperara que el juicio final llegara en un auto de lujo. Al anochecer, la fiebre de Leo por fin se rompió, y el niño emergió de su capullo de mantas como una mariposa probando sus alas. Era callado, observador, con modales que sugerían escuelas costosas y una educación esmerada. Sofía corrió desde la casa tan pronto Andrés le dio permiso, y en minutos los niños eran inseparables, construyendo enormes ciudades con piezas sueltas de autos y latas de aceite vacías. Leo le enseñó a Sofía trucos de cartas que parecían demasiado sofisticados para un niño de 8 años, mientras ella le mostraba cómo lanzar piedras en los charcos detrás del taller. «¿Dónde aprendiste esos trucos?», preguntó la niña, con los ojos tan abiertos como el cielo. Leo miró a su madre, que se había quedado muy quieta. «Mi papá me los enseñó», dijo en voz baja, «antes de irse al cielo». Las palabras flotaron en el aire como humo, cargadas de una pena no dicha. Isabel se volvió, ocultando su rostro tras papeles que no necesitaban ordenarse, pero Andrés notó cómo se tensaban sus hombros y cómo cambiaba su respiración. Otra pieza del rompecabezas, afilada y dolorosa. Esa noche, después de acostar a Sofía y prometerle que Leo todavía estaría allí mañana, Andrés encontró a Isabel sentada en los escalones de la oficina, mirando las estrellas a través de las nubes que empezaban a despejarse. Llevaba uno de los antiguos suéteres de Lucía, las mangas demasiado largas para su figura delgada, lo que la hacía parecer más joven y vulnerable de lo que era posible imaginar. Andrés se sentó junto a ella, lo suficientemente cerca para ofrecer consuelo, pero dejando espacio suficiente para que huyera si sentía la necesidad. Se quedaron en un silencio cómodo, 2 personas rotas aprendiendo a confiar otra vez. «Tu esposa», dijo Isabel al cabo de un rato, señalando la linterna que Andrés llevaba siempre con él, sin darse cuenta. «Debió ser alguien especial». La garganta de Andrés se cerró como siempre que alguien mencionaba a Lucía, pero esta vez fue distinto. Se sentía menos como ahogarse y más como aprender a respirar bajo el agua. «Lo fue», respondió. «El cáncer se la llevó hace 2 años. Sofía apenas la recuerda, y eso me parte el corazón, y me lo salva al mismo tiempo». Isabel asintió, como si entendiera bien esa contradicción, cómo el amor y la pérdida pueden coexistir en el mismo lugar del alma. «Lo siento», susurró, y Andrés le creyó.
Había algo en su voz que sugería que conocía la pérdida, que sabía lo que era que el dolor te vaciara por dentro y dejaras de reconocerte a ti mismo. Hablaron hasta que las estrellas perdieron su brillo, compartiendo versiones cuidadosamente editadas de sus vidas, construyendo confianza, una confesión pequeña a la vez. Cuando Isabel por fin entró, Andrés se quedó en los escalones, sujetando fuerte la linterna de Lucía, como si de ese objeto dependiera la esperanza que tímidamente empezaba a sentir de nuevo. Los días se mezclaron como acuarelas bajo la lluvia. Isabel y Leo se adaptaron al ritmo del taller con una facilidad sorprendente, convirtiéndose en parte de la maquinaria que mantenía funcionando el pequeño mundo de Andrés. Isabel se encargó de los libros contables y de las llamadas de los clientes con la misma elegancia profesional que había mostrado en algún pasado muy distinto. Mientras tanto, Leo se convirtió en el compañero constante de Sofía y en el ayudante no oficial de Andrés, alcanzándole herramientas con la solemnidad de un enfermero quirúrgico. El niño tenía una curiosidad natural por cómo funcionaban las cosas, haciendo preguntas que revelaban un equilibrio entre inteligencia e inocencia. Pero había momentos, destellos en los que algo no encajaba. El conocimiento médico de Isabel superaba con creces los primeros auxilios. Cuando Andrés se cortó la mano, ella la trató con la precisión de alguien que había visto trauma real. Cuando Carlos Benítez discutió airadamente por su cuenta, alzando la voz y los puños, Isabel se interpuso con una autoridad que hizo que el hombre retrocediera sin pensarlo. «He lidiado con hombres como usted antes», dijo en voz baja, con un tono que no sugería problemas domésticos, sino salas de juntas y guerras de poder. Esa contradicción se incrustó en la mente de Andrés como una astilla. La historia de Isabel tenía huecos lo suficientemente grandes como para que pasara un camión, pero cada vez que él intentaba indagar, ella desviaba hábilmente la conversación hacia Sofía, el taller o las tareas del día. Era una experta en ocultar mientras daba la impresión de apertura, compartiendo lo justo para parecer honesta sin revelar nada esencial. Había pequeñas pistas, su teléfono, un modelo costoso que desentonaba con su historia de pobreza, recibía llamadas que no contestaba y mensajes que borraba sin leer. Una tarde, mientras Isabel enseñaba a Sofía a trenzar pulseras con la paciencia de una maestra de preescolar, Andrés escuchó a Leo hablar con su elefante de peluche. «La casa del abuelo tenía una piscina más grande que este taller», susurró el niño, con voz de quien recuerda algo que aún duele. «Y mamá solía usar vestidos bonitos para trabajar, no ropa prestada que huele a jabón y tristeza». Isabel apareció en la puerta tan rápido que casi pareció materializarse. Su rostro estaba pálido como papel. «Leo», dijo con ternura, «¿recuerdas lo que hablamos sobre guardar algunas historias solo para nosotros?» El niño asintió con solemnidad, pero el daño estaba hecho. Andrés fingió no haber oído nada, pero esas palabras le quemaron en la memoria. La casa del abuelo, los vestidos bonitos y un trabajo que exigía ropa formal. Cada detalle era un hilo más en un tapiz que todavía no lograba ver con claridad, pero que se volvía más complejo y preocupante con cada día que pasaba. Esa noche, Andrés observó a Isabel con más atención. Notó la forma en que se movía, la autoridad inconsciente en sus gestos, el vocabulario que a veces derrapaba más allá de lo que su fingido pasado permitiría. Fue Sofía quien encontró el cheque. Estaba doblado dentro del bolsillo de la chaqueta de Isabel como un secreto olvidado. Se lo llevó a Andrés, con la curiosidad inocente de una niña de 6 años, sin poder leer la letra cursiva, pero sabiendo que era algo importante. El nombre en la esquina congeló la sangre de Andrés. E.G. Salazar. Salazar, como Mateo Salazar, el magnate de Salazar Oil, la empresa que prácticamente poseía media Texas. El cheque era de un banco de Dallas que solo atendía a quienes medían su riqueza en miles de millones. Cuando Andrés enfrentó a Isabel esa noche, ella lucía como un venado atrapado en la carretera.
su fachada cuidadosamente mantenida comenzó a desmoronarse en tiempo real. Intentó explicarlo, que era un error, que pertenecía a su antiguo jefe, que era un papel que olvidó desechar. Pero las mentiras le sabían amargas incluso mientras las decía. Andrés quería creerle. Necesitaba hacerlo, porque la alternativa significaba que todo entre ellos había sido una puesta en escena. Pero la verdad estaba ahí, en blanco y negro. No podía ignorarla. «Mi verdadero nombre es Evelyn», dijo al fin, como si soltara piedras al agua. «Evelyn Isabel Salazar. Y sí, estoy huyendo de mi suegro. Quiere quitarme a mi hijo». Pero incluso esta confesión se sentía editada. Verdadera, sí, pero incompleta, como si le diera apenas lo suficiente para comprar tiempo. Andrés la miró, a esa mujer que se había vuelto tan importante en su pequeño mundo, y se dio cuenta de que no la conocía en absoluto. La confrontación que Andrés más temía se presentó un martes por la mañana, en forma de 3 camionetas negras y un hombre que usaba la autoridad como si fuera un traje hecho a medida. Mateo Salazar emergió del vehículo principal con el porte de alguien acostumbrado a poseer todo cuanto miraba. Su cabello plateado, perfectamente peinado a pesar del viento texano, brillaba con arrogancia. Lo seguían abogados y personal de seguridad, extendiéndose por la propiedad de Andrés como un ejército de ocupación que convertía su humilde taller en un campo de batalla. «Señor Martínez», dijo Mateo, con una voz impregnada de decisiones que arrastraban billones. «Creo que tiene algo que me pertenece». Sus ojos se clavaron en Isabel, Evelyn Isabel Salazar, detenida en la entrada del taller, congelada, con Leo aferrado a su costado. El rostro del niño se puso blanco como el papel y se acurrucó aún más junto a ella, como si quisiera desaparecer. La rabia protectora invadió a Andrés, un impulso visceral nacido del mismo instinto que lo había hecho proteger a Sofía durante los peores días de la enfermedad de Lucía. La revelación de Mateo impactó como un golpe físico. Evelyn no solo era rica, era una de las mujeres más acaudaladas de América. Heredaría el 40º de Salazar Oil tras la muerte de su esposo, una empresa con tentáculos extendidos en cada rincón de la industria energética. Y según el testamento, si Evelyn era declarada no apta para criar a su hijo, el control pasaría a Mateo a través de Leo. «Ha vivido en un taller como una pordiosera», proclamó Mateo, con voz cargada de desprecio controlado, exponiendo a mi nieto a condiciones deplorables, huyendo de sus responsabilidades como una criminal. Sus palabras eran cuchillas, diseñadas para destruir la credibilidad de Evelyn, para hacerla ver como una mujer inestable, incapaz de cuidar a su hijo o de administrar millones. Andrés quiso defenderla, hablar de lo atenta que había sido con Sofía, de cuán eficientemente manejaba su taller, pero la magnitud del engaño lo había dejado tambaleando, con la traición calándole hasta los huesos. El dolor era más profundo de lo que había previsto. Cada momento compartido, cada intimidad construida, ahora teñidos por la sospecha de que todo había sido actuación. La mujer de quien se había enamorado, y sí, lo admitía, por fin era una heredera multimillonaria disfrazada de madre necesitada. ¿Entonces todo era mentira? La voz de Andrés se quebró entre la rabia y el dolor. ¿Lo de ser madre soltera luchando era solo un papel? El rostro de Evelyn se derrumbó. Y, por un instante, volvió a aparecer aquella mujer rota que había encontrado junto al contenedor de basura. «No», susurró. «El miedo era real. El amor por mi hijo es real. Y lo que sentí por ti, lo que sigo sintiendo, eso fue lo más real de todo». Pero Mateo aún tenía armas que blandir. Fotos, documentos, declaraciones de testigos, todo preparado para probar su supuesto argumento de que Evelyn era una madre incapaz. Fotografías del taller, supuestas pruebas de que Leo vivía entre peligros, informes manipulados. Justo entonces, la voz inocente de Sofía cortó el aire como un cuchillo.
Grace cuida a Leo mejor de lo que papá a veces me cuida a mí, dijo con brutal honestidad infantil. Papá a veces olvida el desayuno o se duerme con la ropa puesta, pero Grace siempre se acuerda de todo. Nos lee cuentos, nos cepilla los dientes. Las palabras colgaron en el aire como una verdad irrefutable. Andrés sintió cómo aquellas frases infantiles rasgaban las paredes de la autocompasión y le obligaban a enfrentar sus propias fallas. Mateo entonces hizo su jugada más cruel. Prometió detener la demanda de custodia si Evelyn regresaba a Dallas de inmediato, accedía a una evaluación psicológica y aceptaba vigilancia sobre su rol de madre. Pero si se negaba, él expondría cada detalle de su vida y presentaría cargos con todo su poder legal y mediático. Evelyn, con lágrimas silenciosas corriendo por el rostro, sostuvo la linterna vieja de Lucía. Aún en su bolsillo desde aquella noche, la colocó con suavidad en las manos de Andrés. «Esto pertenece a una familia que sabe amar», dijo. Su voz fue una mezcla de despedida y agradecimiento, una herida abierta con palabras dulces. Leo lloraba en silencio. Sofía lanzó preguntas sin respuestas, mientras las camionetas desaparecían por el camino, llevándose consigo lo que se había sentido como un verdadero hogar. Andrés, en un acto de frustración y angustia, lanzó aquella linterna contra la pared del taller y la vio estallar en pedazos que brillaron como estrellas caídas. El sonido fue final, irrevocable. Los días siguientes pasaron como meses. Andrés trabajaba hasta el agotamiento, intentando llenar con grasa y motores el vacío que la partida de Evelyn y Leo había dejado. Sofía preguntaba día tras día por ellos. Andrés no podía responder. Así transcurrieron 2 semanas, hasta que ocurrió el accidente. Andrés estaba debajo del viejo Buick de la señora Ramírez cuando el elevador hidráulico falló. El peso del auto le cayó encima, aplastándole la pierna. El dolor fue inmediato y absoluto. Tuvo apenas segundos para soltar el seguro de emergencia antes de desmayarse. Fue Sofía quien lo salvó. Su rapidez y calma asombraron a los paramédicos. Llamó al 911, buscó en su teléfono el número de emergencia que Evelyn había dejado, por si acaso, y la llamó. Más tarde Andrés, desde la camilla, y bajo los efectos de la morfina, creyó ver su silueta en el pasillo del hospital. Pensó que era un espejismo. No lo era. Evelyn había manejado toda la noche desde Dallas. Había dejado atrás abogados, conflictos y acuerdos con tal de estar allí cuando él despertara. Estaba ojerosa, su suéter arrugado, sus manos temblorosas de nervios. Sam la acompañaba, apenas más callado, trayendo agua, leyendo cuentos, consolando a Sofía. «¿Por qué viniste?», preguntó Andrés, con voz rota y confusa. Evelyn tomó su mano, con delicadeza pero firmeza. «Porque cuando Sofía me llamó y dijo que estabas herido, nada más importó. Ni el dinero, ni Montgomery, ni Dallas. Solo tú, allí, solo, sangrando, y yo lejos, cuando debía estar a tu lado». A partir de ese momento no se volvió a ir. Se quedó en el hospital con él, organizó la logística, cuidó a Sofía y finalmente, con su habitual habilidad ejecutiva, reparó la linterna. La encontró hecha pedazos y la reconstruyó cuidadosamente. Ya no era perfecta. Sus grietas eran visibles, pero brillaba igual que antes. «Hay luces que valen la pena reparar», le dijo, «y tú eras una». 6 meses después, el nuevo taller, Morrison Salazar Auto Comunitario, se alzaba donde antes estaba el viejo garaje de Jake. El edificio era más grande, más moderno, pero conservaba el alma del lugar. Un refugio para lo roto, tanto en metal como en espíritu. Jake seguía a cargo del trabajo mecánico, su cuerpo aún resentido por el accidente, pero sus manos tan hábiles como siempre. Evelyn gestionaba el negocio y la fundación con la eficiencia de alguien que alguna vez manejó imperios energéticos.
Usaba esa experiencia no para ganar más poder, sino para devolverlo a quienes más lo necesitaban. El taller ofrecía arreglos durante el día y por la noche albergaba clases gratuitas de mecánica para jóvenes en busca de una segunda oportunidad. Sam y Sofía asistían a la escuela pública, jugaban con hijos de mecánicos, profesores y trabajadores. Aprendían sobre la humanidad de manera más profunda que cualquier academia de élite podría enseñarles. La casa que Evelyn eligió estaba lejos de cualquier mansión. Una granja restaurada a 10 minutos del garaje, acogedora, llena de ventanas abiertas y huellas en el suelo de madera. Conservó un jet privado, pero vendió el resto. Donó los ingresos a becas, bibliotecas, clínicas rurales. El dinero seguía fluyendo desde los pozos de Salazar Oil, sí, pero ahora irrigaba vidas, no cuentas offshore. Jake solía quedarse después del trabajo con Sam, enseñándole a cambiar bujías con la misma paciencia con la que una vez enseñó a su hija a montar bicicleta. Evelyn lo veía desde el marco de la puerta, con el corazón tan lleno que dolía. «Tu esposa estaría orgullosa», le dijo una noche mientras Sam y Sofía correteaban en el jardín. Le encantaría ver cómo todo esto encontró su rumbo. Jake sintió ese antiguo nudo en la garganta. El dolor nunca desaparecía por completo, pero ahora caminaba de la mano con la gratitud, no con el vacío. Sarah nunca dejó de estar con él. Lo sabía cada vez que la linterna reparada de Evelyn brillaba en medio de un apagón. Esa linterna vivía ahora sobre la encimera de la cocina. Era el talismán familiar, la luz contra la oscuridad. Emma. Sofía insistía en que era el luz oficial para cuentos bajo tormenta, y Sam la usaba en sus expediciones nocturnas al granero a revisar animales rescatados. En las noches tranquilas se sentaban los cuatro en el porche, viendo luciérnagas bailar sobre campos texanos mientras el cielo ardía en óxido y oro. Los niños peleaban por tareas, los adultos resolvían juntas escolares y coordinaban turnos de taller. Era caótico, era hermoso. Una noche, durante la cena de domingo, Sofía anunció con salsa de espagueti en la barbilla: «Papá solía decir que solo me necesitaba a mí, pero ahora tenemos a Grace y a Sam. Dice que somos una familia extra. Yo creo que mamá Sarah, allá en el cielo, está contenta porque ya no lo escucha llorar por las noches». Las palabras colmaron la habitación de una paz sagrada. Evelyn se llevó las manos a la boca. Jake tragó con dificultad. Nadie habló por un segundo eterno. No hacía falta. Esa noche, cuando los niños durmieron y los platos fueron lavados, Jake y Evelyn trabajaron en silencio, lado a lado. Él arreglando un motor, ella revisando presupuestos de la fundación. La linterna resplandecía entre ambos, iluminando herramientas, dibujos, cuentas, y el amor construido, día tras día, entre remiendos y redención. El garaje brillaba como un faro enclavado en la comunidad tejana, y ellos, una familia ensamblada por la pérdida y sostenida por la esperanza, eran la prueba viva de que las cosas rotas también pueden volver a brillar. Porque hay luces que merecen ser reparadas, y amores que vale la pena reemprender, incluso cuando todo parece perdido.